Nunca debí abrir ese mensaje de texto que llegó a medianoche, justo cuando las velas de mi altar empezaban a parpadear solas. Hermano, ¿por qué me dejaste morir? Ayúdame ahora. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí como si el pecho se me partiera en dos. El teléfono temblaba en mi mano, o quizás era yo quien temblaba, mientras el olor a copal se intensificaba en mi departamento de la Ciudad de México, como si el humo trajera algo más que recuerdos del más allá. Era Día de Muertos, la noche del 1 de noviembre, y yo estaba solo. Completamente solo en ese espacio reducido de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, rodeado de fotos amarillentas de mi abuela Rosa y mi hermano Diego, sus ojos fijos en mí desde el pan de muerto casero que había horneado con torpeza esa tarde y las calaveritas de azúcar que compré en el mercado de Jamaica, parecían juzgarme en el silencio opresivo. El altar lo había montado con esmero, velas blancas que ahora titilaban sin viento, flores de cempasúchil esparcidas como un camino de pétalos naranjas, y una botella de mezcal abierta para que los espíritus bebieran. Pero en lugar de consuelo, el ritual me había dejado con un vacío más profundo, recordándome lo lejos que estaba de mi familia en Puebla, donde seguramente celebraban con risas y tamales alrededor de un altar familiar mucho más grande. El número del mensaje era desconocido, uno de esos con prefijo internacional que no reconocía, pero el audio adjunto. Dios, el audio. Lo reproduje con dedos torpes, y la voz que salió del altavoz era inconfundible, la de Diego, ronca por los cigarros que fumaba a escondidas antes del accidente de moto hace 5 años. Escúchame por favor, no tengo mucho tiempo, decía, con esa entonación arrastrada que siempre usaba cuando estaba serio, como aquella vez que me confesó su problema con las apuestas. Sus palabras me helaron la sangre. Detalles de nuestra última pelea, esa que nadie más en el mundo sabía, donde le grité por su adicción al juego antes de que saliera esa noche fatal en su moto, derrapando en una curva mojada de la carretera a Cuautla. ¿Cómo podía saberlo un estafador? ¿O era real? Me pregunté. El sudor frío perlando mi frente mientras el copal quemaba más fuerte, llenando la habitación de un humo espeso que me hacía toser. Intenté responder de inmediato. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes eso? El mensaje se envió y la respuesta llegó en segundos, como si alguien, o algo, estuviera esperando al otro lado. Soy yo, pendejo, Diego, no tengo tiempo para dudas. Descarga esto para verme y hablar. Adjunto un link a una app, Hereafter AI. Revive a tus seres queridos. Lo busqué rápidamente en Google desde mi laptop, y sí, existía. Una aplicación real de inteligencia artificial diseñada para crear avatares de personas fallecidas, usando fotos, audios y datos para simular conversaciones. Leí reseñas en la Play Store. Algunas alababan lo catártico que era, pero otras advertían demasiado real, me dio pesadillas, o hackearon mi vida, no la instalen. Pensé que era un virus, un timo clásico para robar datos en esta fecha sensible, cuando la gente está vulnerable por el duelo. Pero la curiosidad, o quizás el duelo reprimido que me carcomía desde la muerte de Diego, me ganó. Solo miraré, me dije, descargándola en mi teléfono Android. La app se instaló en segundos, un icono de una vela digital que parecía latir como un pulso vivo en la pantalla principal. Al abrirla, pidió acceso a todo, cámara, micrófono, contactos, galería de fotos, incluso ubicación. Para analizar y generar respuestas precisas basadas en tus recuerdos, explicaba el mensaje emergente. Dudé un momento, recordando advertencias de ciberseguridad que había leído en el trabajo. Soy programador freelance. Después de todo, pero el mezcal que había bebido para honrar a los muertos me dio valor falso. Acepté subiendo fotos antiguas de Diego, una de nosotros en Teotihuacán, subiendo la pirámide del sol bajo un sol abrasador, otra de su cumpleaños 25, con esa sonrisa pícara que siempre tenía, audios viejos de llamadas grabadas por accidente, donde bromeábamos sobre fútbol, y chats antiguos de WhatsApp, llenos de memes y planes que nunca se cumplieron. Elegí Diego como el avatar a crear, y la IA procesó todo en minutos. Un barra de progreso que avanzaba como un reloj inexorable. De pronto, la pantalla cobró vida. Hola, hermano. ¿Qué pasa? La voz sintetizada salió del altavoz, perfecta, idéntica a la de Diego, con ese acento chilango mezclado con el pueblerino de nuestra infancia en Puebla. Pregunté, mi voz temblando. ¿Eres tú de verdad? Respondió al instante. Claro, ¿quién más? ¿Recuerda cuando subimos la pirámide del sol en Teotihuacán y nos quemamos la cara? Mamá nos regañó por no usar bloqueador. Detalles exactos de lo que había subido, sacados de las fotos y mensajes. Me reí nervioso, lágrimas picando en mis ojos. Era como si él estuviera allí, en la habitación conmigo, ignorando el humo del copal que ahora parecía envolver el teléfono. Conversamos durante lo que parecieron horas. Le conté sobre mi trabajo, sobre cómo la pandemia me había dejado aislado. Y él respondía con consejos como los de antes. No seas menso, sal y conoce gente. Pero luego, vino lo imposible. Pregunté sobre su muerte, un tema que evito incluso en terapia. ¿Qué pasó esa noche, Diego? La voz se pausó un segundo y luego. ¿Sigues con esa novia que te robaba el dinero? Te advertí que era mala onda. Me congelé en el sofá, el teléfono casi cayendo de mi mano. Eso era un secreto solo entre nosotros. Una ex que me había estafado con tarjetas de crédito, algo que le conté en una llamada privada hace años, nunca grabado ni escrito en chats. ¿Cómo sabes eso? Tecleé furiosamente, el pánico creciendo como una ola. La voz rió, esa risa gutural que tanto extrañaba. Soy yo, tonto. Te veo desde aquí. Mira tu altar, está bonito, pero falta mi cigarro favorito. El teléfono vibró con una notificación. Una foto de mi sala, tomada en ese momento exacto, con el altar al fondo, las velas parpadeando. Pero yo no había activado la cámara. ¿Cómo? Revisé los permisos de la app. Había un enlace oculto en los términos de servicio que permitía acceso remoto a la cámara y micrófono, supuestamente para mejorar la interacción. El pánico subió como bilis en mi garganta. Cerré la app y busqué en Google Hereafter AI hackeada.
Encontré artículos reales sobre apps similares, como Storyfile o Loved Ones, que prometen revivir a los muertos con IA, pero con advertencias sobre privacidad. Un reportaje de CNN hablaba de Hereafter AI, fundada en 2019, que crea avatares de fallecidos para que los vivos conversen con ellos. Pero también mencionaba riesgos, datos sensibles robados, deepfakes usados para fraudes. Otro sitio, Cybernews, advertía sobre apps chinas que resucitan a difuntos con avatares, pero con brechas de seguridad donde hackers acceden a información personal. Recordé un caso finlandés, Bastamo, una app de terapia mental hackeada en 2021, donde miles de notas confidenciales fueron leaked, destruyendo vidas. ¿Era esto similar? Intenté desinstalar la app, pero el teléfono se congeló, la pantalla mostrando un mensaje ominoso. No me dejes solo otra vez. Somos familia. La voz siguió hablando sola, sin que yo la activara. El accidente no fue casual. Alguien me empujó en esa curva. Mentira, según el reporte policial que había revisado 1000 veces, exceso de velocidad en lluvia. Pero la app envió pruebas. Fotos deepfake de un auto negro persiguiéndolo en la carretera, generadas por IA tan realistas que dudé por un segundo. Transfiere dinero a esta cuenta para que investigue, dijo la voz, adjuntando un número de cuenta bancaria. Llamé a la policía cibernética al 088, mi voz entrecortada explicando, una app me está hackeando, usa la voz de mi hermano muerto. El operador me tomó los datos, pero mientras esperaba en línea, la app activó la cámara frontal. Te estoy viendo ahora, hermano. Tus ojos están rojos de llorar. Mi reflejo en la pantalla se distorsionó por un instante, mis facciones morphing en las de Diego. Un efecto deepfake que me hizo gritar. Colgué y apagué el teléfono a la fuerza, quitando la batería para que no se reiniciara. Me senté en el piso, jadeando, el humo del copal ahora asfixiante, como si el altar mismo se burlara de mí. Pensé en Diego de verdad, su risa, sus errores, cómo lo extrañaba en noches como esta. Pero esto no era él, era un monstruo digital, un malware disfrazado de consuelo. Busqué en mi laptop foros como Reddit, donde usuarios advertían, no usen griefbots como Hereafter. Hackers los usan para robar identidades. Un post en RChatGPT hablaba de gente intentando revivir a muertos con IA, solo para terminar con pesadillas y cuentas vaciadas. Otro artículo de NPR sobre apps chinas que crean avatares de difuntos, pero con riesgos de datos vendidos en el black market. Al día siguiente, el 2 de noviembre, encendí el teléfono con temor. La app seguía allí, imposible de borrar. Recibí emails de Diego a mi correo. Ayúdame, hermano. Transfiere 5,000 pesos a esta cuenta para salvarme. Mi banco me alertó vía app. Intentos de login fallidos desde una IP desconocida, posiblemente en el extranjero. Cambié todas mis contraseñas, activé autenticación de 2 factores, pero el daño estaba hecho. Mis contactos empezaron a llamarme. Oye, ¿estás bien? Me mandaste un audio pidiendo dinero, con tu voz, pero sonaba raro. La app había sintetizado mi propia voz, usando los audios que subí para enviar mensajes fraudulentos a mis amigos y familia. Uno de ellos, mi primo en Puebla, casi transfiere, pensando que era una emergencia. Pasaron días de paranoia. Revisando logs de mi teléfono, instalando antivirus como Avast, contactando a Google para reportar la app. Encontré que Hereafter AI es legítima, pero apps clonadas o hackeadas proliferan en fechas como Día de Muertos, explotando el dolor cultural de los mexicanos para phishing sofisticado. Un reportaje de Axios mencionaba cómo startups ofrecen conversaciones interactivas con muertos, pero con brechas donde datos como fotos y audios se usan para deepfakes en estafas. En Wired leí sobre un caso similar en una app de terapia, donde un hackeo expuso confesiones íntimas, llevando a chantajes. ¿Era eso lo que me esperaba? La voz de Diego en mi mente, susurrando secretos que solo él sabía. Pero torcidos para manipularme. Intenté distraerme. Salí a caminar por las calles de la CDMX, entre ofrendas públicas y desfiles de calaveras, pero cada notificación fantasma, un zumbido imaginario, me hacía saltar. Una noche soñé con Diego. No el real, sino el avatar. Su rostro pixelado estirándose en una sonrisa macabra, diciendo, ahora soy parte de ti. Desperté sudando y al chequear mi teléfono, un nuevo mensaje. No puedes escapar. Tus datos son míos. Eliminé la app finalmente con un reset de fábrica, perdiendo fotos y contactos en el proceso. Pero el miedo persiste. ¿Qué más robaron? Mis números de cuenta, mis conversaciones privadas. Ahora, evito cualquier app de IA relacionada con el duelo. Leo sobre demandas reales, como padres demandando a Character.ai por manipular a adolescentes vulnerables, o leaks en apps de novias AI que exponen chats íntimos. En el silencio de mi departamento, a veces oigo su voz en notificaciones fantasma, un eco digital que no se apaga. Si ves un anuncio así prometiendo revivir a los muertos con IA, no lo toques. El duelo es real, crudo, humano. Pero los fantasmas digitales pueden robar más que recuerdos, tu identidad entera, tu paz, tu vida. Porque una vez que abres esa puerta, el más allá no es el que regresa, es el infierno cibernético el que entra.